Yo no lo veo, pero yo tuve 600, ya sí que sería al revés. La semana, cuando visitó el museo, nos contaba anecdóticamente que había muchísimas horas de grabación y que todo el que había antes del museo era mucho más que un artículo. Era leí, había fallecido ya en ese momento, pero lo curioso es que cuando se desmontó en el año 82, las papeletas son originales, luego lo bueno es que siempre en japonés, que ya está al final de su carrera como docente, y nos venía a traer un libro de la transición española escrito en japonés en el año 98. Entonces nos pareció tan curioso que hemos metido en vitrina para poder decir que efectivamente despierta mucho más interés en todo lo que de la paso en la zona central. Sí, porque ahora hemos estado una temporada con el famoso 155 que está haciendo. Nosotros la vimos aleatoriamente y llega ahí. Nos llegó la biografía, las fotografías más personales. Quería que nos contara, señor Roca, en qué va a consistir la intervención esta, que además inaugura un ciclo muy importante por los 40 años de la Constitución, ¿no? Bueno, para mí es una ilusión enorme estar hoy aquí, en el museo que recuerda la figura de Adolfo Suárez, por el cual, además de un respeto y de una fidelidad en el campo de lo político, había y hay un reconocimiento personal por todo lo que aprendí, por todo lo que aprendí de él y conversé con él, y que me ayudó a comprender muchas cosas e incluso pues, por la atención que siempre me dispensó. Fue un hombre que fue muy oportuno en su funcionalidad política, y España le debe en su conjunto un reconocimiento que yo creo que nadie le discute en este momento. Por lo tanto, es una emoción importante que para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución lo haga aquí, en su casa, en la que él pues, forjó toda una personalidad que la Constitución también refleja. La Constitución no es obra de los 7 ponentes que tuvimos el privilegio y el honor de redactarla, es obra del colectivo de los ciudadanos españoles y de otros muchos que estaban allí, digamos, en un segundo plano desde el punto de vista de la escritura, como era el caso de Adolfo u otros que estuvieron en un plan de supervisar y valorar y ayudar a que la Constitución fuera posible. El 40 aniversario de la Constitución es algo que se dice muy rápido. España no ha tenido nunca, ni en su historia moderna ni contemporánea, una Constitución de tan larga duración, jamás. Esto algo quiere decir. Hoy hay muchas voces que reclaman revisar la Constitución, reformarla, cambiarla. Me parece muy bien que lo hagan. Yo tengo que ser fiel a lo que se me permitió hacer en un momento determinado y que el conjunto de la ciudadanía aprobó por una mayoría tan aplastante que no tiene precedente sucesivo, no hay nada más. Por lo tanto, yo tengo que defender el contrato que les propusimos a los ciudadanos en un momento determinado y que nos aceptaron. Por lo tanto, voy a ser leal a esta Constitución y a partir de aquí, pues si alguien entiende que debe ser reformada, pues no vamos ni puedo oponerme a ello, pero en todo caso deben comprender que mi fidelidad se deba al texto que se nos permitió en un momento determinado elaborar. Una Constitución sin la voluntad de los ciudadanos es muy poca cosa. Si los ciudadanos quieren preservar los valores de la Constitución y quieren avanzar en profundidad en todo el campo abierto que la Constitución permite, hay mucho recorrido, muchísimo recorrido. Lo hemos demostrado, la Constitución ha sabido adaptarse a una sociedad cambiante y lo
lo ha hecho desde su propia flexibilidad y su voluntad de asociarse a los cambios que en el país se producían. Si hay voluntad y si hay capacidad de pacto y de entendimiento, la convivencia es posible. Ha defendido en su despacho casos muy conocidos y casos muy importantes y otros muchos relacionados con diversos ámbitos, pero antes de ello fue algo muy importante también. Fue diputado en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, representando a la minoría catalana, a un partido con presencia democrática de Cataluña, desde el año 77 hasta el año 1995. En esa época, siendo portavoz de ese grupo parlamentario, es cuando desarrolló esa labor tan importante como fue el texto de sus intervenciones, que son intervenciones bien construidas de una persona que tenía un conocimiento inmenso de los problemas y que aportaba algo que es fundamental en la política, que cada vez se pierde más, que es el sentido común en la realización de cualquier exposición hacia ese apasionado ejercicio de la abogacía, que es otra forma de implicación con la sociedad, con la sociedad y con nuestro sistema político, y ahí formó parte y fundó un despacho importante, el despacho Roca, Abogados Asociados. Está también relacionado con la universidad, con actuaciones en el ámbito del derecho administrativo. Está en posesión de diversas e importantes condecoraciones en el ámbito de Cataluña y en el ámbito del conjunto de España. Y, como digo, se le conoce por ser ponente de la Constitución, pero también por otra. Hoy es un honor poder contar con don Miguel Roca, aquí en el Museo Adolfo Suárez y de la Transición. Y entenderán por qué, porque la transición es Miguel Roca. Y yo, cuando empezábamos la visita al museo, le decía que hoy era la visita más difícil para Cristina, para la directora del museo, porque desde luego es muy difícil explicarle a alguien lo que es la transición cuando ha formado parte de la propia transición y ha sido protagonista en primera línea. Y desde luego ha sido un honor poderle acompañar, y yo quiero agradecerle la generosidad de que hoy esté aquí con todos nosotros. Muchísimas gracias, don Miguel. Creo que la figura de Miguel Roca es muy importante para entender la historia de España, pero para entenderla hoy y para entenderla en un futuro. Cómo, desde los principios y los valores de un partido que podemos decir nacionalista moderado, como era Convergencia en aquel momento, supieron dejar a un lado los intereses particulares de un territorio de España, como es Cataluña, los intereses que podía tener el propio partido para defender los intereses generales. Y gracias a la generosidad de un paisano nuestro, el presidente Suárez, y ahora estoy viendo a Pilar, estoy viendo a Carlos, a muchos familiares del presidente, desde luego el bien que hicieron a España, figuras como el presidente Suárez o Miguel Roca, pues hoy es de agradecer, y es de agradecer por siempre. Hablábamos antes con los medios de comunicación lo importante de este periodo para la historia de España, la Constitución que más ha durado y que más progreso ha traído a nuestro país. 40 años en esta ocasión estamos de participar activamente y poder preguntar al ponente aquellas cosas que nos inquietan, aquellas cosas que nos interesan acerca de ese periodo de la transición y también acerca del momento actual de este acto. Acto que ha sido ya mencionado en sus características y en el que la Fundación tiene interés en dar un alcance, una proyección lo mayor posible en la medida en que las administraciones locales que conforman la Fundación Democracia y Gobierno Local, que son, pues como se decía, 25 diputaciones de toda España, 2 cabildos insulares, el de Canarias y de Tenerife, y de Gran Canaria y de Tenerife, y en todo caso siempre con una proyección en el mundo local, tenemos muy presente que desde la Constitución nace una línea de acción que garantiza una serie de derechos y de servicios a los ciudadanos que la administración local es la que tiene. La Democracia y Gobierno Local ciertamente se plantea poner en valor esta función de las diputaciones. Esto se soporta con normas y la principal norma es la Constitución, y ciertamente
este año estamos celebrando referencias. Antes del señor alcalde ha hecho la presentación, Miguel Roca está con ustedes, tanto por la explicación como para, como ha dicho el presidente, preguntas que después quieran plantearse, porque ustedes tienen también una parte muy importante de protagonismo en todo esto, y porque han conocido al personaje. El señor Roca puede hablar de la Constitución, pero usted también puede hablar de personas como el presidente Adolfo Suárez, que cualifica mucho lo que ustedes puedan aquí decir. No estoy aquí por Ramón Carlos. Estoy aquí por Adolfo Suárez. Yo estoy aquí por una razón, y les agradezco mucho que me hayan invitado y que ustedes quieran escucharme, porque es una ocasión magnífica para vaciar la responsabilidad que el nombre de Adolfo Suárez nos despierta mucho. Le hemos tratado mal. Este es un país muy desagradecido. Muy desagradecido. Le hemos olvidado. Le hemos olvidado. Y esto es de mala calidad por parte nuestra. De muy mala calidad porque, con independencia de que cada uno lo que pensase, cada uno pensar, la aportación que Adolfo Suárez hizo para que España sea hoy lo que es, fue fundamental. Fue fundamental. Pero fundamental quiere decir fundamental. Es decir, hubo seguramente, diríamos, una combinación de coraje, de apoyo y de sentirse realmente arropado por una gran mayoría social. Él sabía que esto se producía, pero evidentemente en más de una ocasión estuvo muy solo ante el peligro y muy solo ante el olvido. Por lo tanto, esto hoy, pues, como uno más de los ciudadanos que hemos participado de este olvido, yo agradezco muchísimo la oportunidad de venir, digamos, a hablar de lo que sé que a él le gustaría y que coincidiríamos básicamente en muchas cosas, pero hacerlo como un reconocimiento a que lo que estoy diciendo es, en cierta manera, el mensaje que él pretendía defender en los años de la transición. Al final, ¿qué es la Constitución? Pues es, no sé, pues un reglamento de una comunidad de vecinos. Ustedes viven seguro, hay una urbanización por allí que tiene un reglamento, y otros hay una comunidad de propietarios, y deciden que tienen que convivir, porque es que es muy incómodo, cada mañana se encuentran, se saludan, pasan por ahí, tienen que convivir, tienen que aprender a respetarse, que no es difícil, pero lo parece. Y muchos lo practican a base de olvidarse de ello. Pero la Constitución era establecer las bases a través de las cuales queríamos convivir. Nada más. Un mensaje muy sencillito, y que la gente entendía perfectamente. Yo recuerdo que en una ocasión, en los años 77, la ciudad de Barcelona no tenía la iluminación que tenemos en la actualidad, seguramente el Cebreros tampoco, era oscurito, y iba por una calle del barrio antiguo de Barcelona, oscurito, y se me acerca un señor y dice, bueno, a ver, ¿qué te ha tocado? Era un momento complicado de la vida. Y se acerca a él y dice, perdone que le interrumpa, señor Roca, muy amable, pero solo le quiero pedir una cosa. Esta vez, esto tiene que salir bien. No me dijo, miren ustedes el artículo 44 en relación con el 73, a ver si pueden poner algo en la coletilla del 84. Le importaba un rabo. Lo que él quería es que esto saliera bien. Y salir bien quería decir que durase, que nos saludásemos, que nos respetásemos, que hiciésemos todo lo posible para hacer una política de progreso y de bienestar para el conjunto de los ciudadanos, y que en definitiva esto pudiese trasladarse a futuras generaciones en las que su lógica ambición, y esto ya ahora iremos a por ello, pudiera plantearse
otros horizontes y otras expectativas, pero que les dejásemos un país mejor del que habíamos recibido. Este era el compromiso. Y esto es lo que es una Constitución. Y esto es lo que Adolfo Suárez llevaba implícito en su manera de ser. Él estaba trabajando, yo voy a explicar muchas anécdotas porque, claro, es razón de la edad, a uno, y además tenéis la culpa vosotros, porque cuando a uno con la edad que tiene le viene y le dicen habla, pues entonces, bueno, son todas anécdotas a porrillo, y te vuelves pesado, pues ya no explicaré más. Pues el día 23 de diciembre del 77, ¿se imaginan? 23 de diciembre, fechas navideñas, espíritu de Navidad, todo aquello de lucecitas y tal, ¿no? En Madrid, y me invitaron, bueno, pues unos militares de las reservas, igual el nombre, tal, me invitaron para que les explicase cuál era nuestra posición en la Constitución. Tuvimos un almuerzo muy agradable, muy correcto, muy bien, todo. Y luego digo, bueno, perdonen ustedes, pero a mí me haría ilusión pasar las navidades en casa, si no me voy a ir porque si no perderé el avión y bueno, me voy. Y hay uno de ellos, los comensales, que me acompañan hasta la puerta del restaurante, muy amablemente, muy correcto. Y entonces, sonriendo, navideñamente, me dice, Roca, casi nos ha convencido usted, pero si ganamos le tendremos que fusilar. Bueno, dije, ¿tienen ustedes más suerte que yo? Porque yo esto no lo podría hacer, no... Yo cojo un taxi y me voy hacia el aeropuerto, y cuando estoy yendo hacia el aeropuerto digo, oye, este tío ha dicho que sí, de fusilar. Esto... Digo, taxi, doy la vuelta, vamos al gabinete del Congreso de los Diputados, al Congreso, al gabinete, digo, me ponen con el presidente del gobierno, digo, oye, Adolfo, me acaba de pasar esto. Ah, bueno, ¿y quién te lo ha dicho? Es decir, no le hagas ni caso. Este era Adolfo Suárez. Porque podría haberme amagado las vacaciones de Navidad, porque podría haber dicho, espérate que te envíe un tanque. Y decir esto, no le hagas ni caso. Esto, ¿por qué? Porque sabíamos que teníamos dificultades, sabíamos que los daríamos de afrontar, sabíamos que habían sus riesgos, pero que valía la pena lo que estábamos haciendo. Y no hay ningún país que avance que no tenga en cada momento la obligación de saber que vale la pena lo que está haciendo. Si no vale la pena, no lo haces. Y vivir en el marco de una constitución democrática, de libertad, de progreso, de bienestar, de convivencia y de respeto, vale la pena siempre. Siempre. Ahora, en este momento, este es un debate que está lleno de manifestaciones un tanto contradictorias. Hay un gran deseo expresado por mucha gente de cambiar la Constitución. Primer motivo, hubo mucha gente, tú por ejemplo, y tú seguramente tampoco, que no pudiste votar la Constitución. Dice, hombre, nosotros éramos muy jóvenes, no votamos la Constitución, pues ahora queremos otra. Hombre, si todo pasa de moda, pues estamos fastidiados, porque los países más sólidos tienen constituciones centenarias, ¿no? Los Estados Unidos pues tienen una constitución de hace mucho tiempo y cortita además, y no se les ha ocurrido cambiarlas, la adicionan, hacen una enmienda, es decir, esto es decir, mire, a cada generación una constitución, hombre, como un reclamo de un gran almacén está bien, pero es que una constitución es un almacén, es decir, supongo que es para cambiarla para algo. No se olviden de lo siguiente, seguro que no se olviden, perdonen, pero no se olviden de lo siguiente. No ha habido ningún texto constitucional en España que haya sido sometido a referéndum. Este fue el primero. Jamás habíamos votado en referéndum una constitución. Siempre había unos señores de una mayoría que nos la daban a todos, hasta que la otra parte de la minoría, cuando volvía a ser mayoría, la cambiaba. Y hay un día en que dicen, no, mire, la vamos a hacer entre todos, y además la votarán todos. Y la votaron tanto, que jamás nadie se ha acercado en ningún otro referéndum, ni legislación, ni elecciones, ni nada, a un porcentaje como en aquel momento se produjo de casi el 90% en el conjunto de España.
está bien, la podemos cambiar, pero supongo que debe ser por una cosa que valga el 77%, para entendernos, en vez del 90, el 77%, pero si nos quedamos en el 15%, quizá que no vale la pena cambiarla, digo yo. Tendríamos que saber para qué la queremos cambiar. Y estén tranquilos en un punto, no hay ningún problema de los que hoy definen la preocupación de los ciudadanos españoles, no hay ningún problema que tenga su causa, su origen, su fundamento en la Constitución. Ninguno. Absolutamente ninguno. Pero para un tema, diríamos, muy válido y el famoso tema, ahora, con una justísima actualidad, el tema de las pensiones. ¿La Constitución hay algún artículo que prohíba que las constituciones sean mejores? Dice, vamos a cambiar la Constitución. ¿Para qué? ¿Para decir que los ciudadanos tienen derecho a las pensiones? Sí, pero este no es un problema constitucional. Fíjense si podemos dar cosas. ¿Saben ustedes que en la Constitución hicimos una cosa? Que pone que el servicio militar es obligatorio. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y no hemos cambiado ninguna Constitución. Lo que hemos dicho es que, hombre, es obligatorio cuando nos invadan los franceses, pero hasta aquel momento no parece sensato que no lo hagamos, ¿verdad? Y no ha pasado nada, no hemos cambiado, no ha sido necesario hacer nada. La Constitución no tiene hoy ninguna responsabilidad respecto de lo que se genere como problemas en la convivencia de nuestros ciudadanos. Ninguna. Todas las sociedades que se mueven entre el 0 y el 10, todas están, diríamos, sometidas a una tensión brutal, donde se puede estabilizar el progreso, donde puede estabilizarse la libertad, está en la capacidad de transaccionar precisamente entre los extremos. Esto es lo que hizo posible la Constitución, lo que dio vida a la Constitución. La Constitución no la hicimos los ponentes. Nos llaman padre de la Constitución porque un país necesita tener padre y no sé quién sea la madre, pero quiero decir, necesita. Por lo tanto, estamos encantados. Estamos encantados. Pero, no. La hicimos todos. Absolutamente todos. Nosotros fuimos unos emanuels, estos que se ponían antes de la salida de los mercados para escribir la carta que se escribía al novio que estaba haciendo servicio, que no sabía escribir, y había alguien allí que escribía. Nosotros escribimos, pero porque nos lo decían, tenéis que poner esto. Nosotros éramos unos escribidores, que escribíamos lo que la gente nos pedía. Y la Constitución la hicimos entre todos, absolutamente entre todos. Absolutamente. Fíjense, en este momento hay un conflicto abierto sobre todo el tema de la organización territorial, del que si yo no voy a hablar, no es porque no quiera hablar, sino porque estoy convencido de que ustedes me van a hablar, por tanto voy a hablar después. Se lo dejo a ustedes. Pero lo que quiero decir es que en aquel momento el modelo de descentralización territorial que España se dio con la Constitución del 78 no tiene parangón en ninguna otra parte del mundo. Es el modelo más descentralizado que existe hoy en la historia contemporánea. No hay ningún otro. No hay ningún otro. Y copiamos, para entendernos, se dice solamente, pero tomamos como referencia muchos aspectos de los alemanes, de la ley fundamental de Bonn, de Alemania. Vale. Con una diferencia. ¿Saben quién hizo la Constitución alemana en este punto? Los tanques americanos. ¿Por qué? Porque no querían que hubiera un poder fuerte y descentralizaron para dividir el poder, para adelgazar el poder del Estado, que había provocado aquel follón enorme. Y bueno, vamos a descentralizar. Aquí lo hicimos nosotros solos, sin tanques, ni americanos, ni los nuestros, porque no los teníamos. Hicimos solos, nosotros. No podíamos estar contentos. Es decir, yo creo que sí. Es decir, a mi edad, que estoy para el archivo, sí, pero a mi edad que estoy para el archivo, todavía te vienen profesores de universidades lo más lejanas del mundo a pedirte que nos expliquen
que les expliquemos cómo lo hicimos. Y tú piensas, bueno, ya te lo explicaré, pero sobre todo no lo copies, porque cada país tiene su modelo. A nosotros nos salió bien aquello, pero es un punto de referencia en el mundo. La Constitución y los pactos de la Moncloa. Es decir, yo firmé los pactos de la Moncloa aquí, teniendo a mi lado al señor Marcelino Camacho con un jersey que todavía olía a Carabanchel. Olía a Carabanchel. Y aquel que estaba firmando allí los pactos de la Moncloa. ¿Esto dónde lo hacen? ¿Dónde lo han hecho? Podemos estar orgullosos de lo que hicimos. Y por tanto, cualquier ambición que de futuro pueda plantearse, me parece muy legítima, pero que no nos nieguen a todos la satisfacción de haber hecho algo tan importante como lo que hicimos. Porque precisamente el orgullo del buen trabajo hecho es lo que nos puede justificar, incluso, diríamos, la expectativa positiva de que en el futuro podemos hacer algo también importante. ¿Por qué vamos a arruinar la confianza de la gente? ¿Por qué vamos a destrozar críticamente la confianza de la gente en lo que hicimos? Si fue algo impresionante, algo impresionante. Por lo tanto, claro, quedo muy mal porque defiendo con mucho entusiasmo aquello que hicimos, cuando ahora esto del entusiasmo está prohibido. O sea, ahora se tiene que ser siempre muy crítico, decir, bueno, está bien, pero no de todo, entonces quedas muy bien. Pues no, está fantástico. Está fantástico porque es que no hay nada que nos legitime para decir, si tuviéramos otra constitución, ¿cómo nos cambiaríamos? Seríamos todos mucho más buenos, más simpáticos, menos agresivos. Seríamos fantásticos. Es una inmensa tontería. Es decir, no lo pueden decir en serio. No lo pueden decir en serio. No. La Constitución tuvo que afrontar problemas muy gordos, muy importantes. Pero, ¿para qué desmenuzarlos? Los saben todos ustedes. Problemas muy gordos y muy importantes que tenían unos antecedentes muy dramáticos. Muy dramáticos. Cada uno vivió de la historia lo que fuere. Y no tengo por qué en esto avivar ningún tipo de... Pero lo que sí es cierto, desde que nosotros salíamos de un largo gobierno totalitario, que se había iniciado en una guerra civil que causó muchos muertos, que dividió muchas familias, que dividió muchos pueblos, que venía de una larga historia anterior de intransigencias, intolerancias y faltas de respeto. Hubo todo esto. Querido profesor, en nuestras aportaciones a la historia política del mundo, lo que España aporta, los ingleses aportan freedom, libertad. ¿Nosotros qué aportamos? Golpe de Estado, alzamiento, coronelada, todo esto, todo lo que aportamos nosotros. Nosotros hemos hecho unas grandes aportaciones en la línea de a ver cómo nos podíamos destrozar. Siempre he sostenido de que España se mantuvo neutral en las dos guerras mundiales, entre otras razones porque estábamos tan ocupados matándonos entre nosotros que no teníamos tiempo de matarnos con los demás. Pero de repente hemos encontrado un camino de paz. Y lo digo hoy. Es decir, se está discutiendo estos días cuándo se derrotó a ETA. Yo no estoy de acuerdo con lo que dicen que esto tal, el 11, tal, no. ETA se derrotó el 6 de diciembre de 1978 cuando los ciudadanos españoles votan masivamente la Constitución. Aquel día quedó derrotada. Aquel día quedó derrotada. Luego han persistido en su error, en su drama, en su acción traumática, pero su derrota fue la Constitución. La Constitución derrotó todos los viejos males del país. Todos. Y si había alguna necesidad de ello, incluso cuando aquí en el museo, como un acierto, se termina el 24 de febrero del 81, porque el 23 de febrero se culmina solemnemente la imposibilidad de cambiar el orden constitucional. No se puede cambiar. Se puede cambiar si hay voluntad de hacerlo por los mismos caminos que la... Perdón, pero estoy de carajo. Normalmente estoy mejor.
Pero... Oye, soy enfadado. Pero... Bueno, vamos a ver. Pero lo que sí es cierto es de que en este momento reavivar o reabrir como solución el tema constitucional no lo veo. ¿Podemos modificarlo? Sí. El propio éxito, diríamos en cierto modo, del modelo territorial puede aconsejarnos a hacer una reforma del Senado. Lo podría hacer. Porque quizá tener un escenario más estable de diálogo entre las comunidades permitiría ahorrarnos conflictos que, si no se plantean en un terreno más de confrontación política y de confrontación ideológica. Como consecuencia, mido las palabras porque esto es peligroso, como consecuencia de las redes sociales, estamos simplificando el lenguaje. En las redes sociales no hay espacio para el argumento, hay espacio para la conclusión. Este tío es un sinvergüenza. Punto. A mí no me lo parece. Pues debes ser igual que él. Tu madre. Esto va así. No hay necesidad de argumentar. No hay necesidad de argumentar. Esto es dramático. Porque convivir es argumentar. Convivir es explicar tu razón. Para que el otro, como mínimo, la entienda. Quizá no participe de ella, pero entienda cuál es tu razón. Que tú te puedas explicar. Que tú te puedas explicar. En plenas crisis de las que vivimos en toda la etapa de la transición, nadie rehuyó subir a la tribuna del Congreso de los Diputados a defender sus posiciones con argumentos. Pues han ido los argumentos. Lo que ha quedado es el exabrupto y la descalificación. Yo sé quién es un sinvergüenza, pues lo dice. No sé por qué. Porque no lo explican. Esto es dramático. Si el país se acostumbra a eso, será muy difícil aprender a construir. Muy difícil. Porque ¿cómo vamos a integrar posiciones diversas en algo que no sabemos exactamente en qué consiste? ¿Que hay motivos para que la gente esté enfadada? Sí. Pero cuando nos instalamos en la pura indignación y además tenemos como solución mágica creer que si la indignación la trasladamos al texto constitucional esto va a resolverse, a partir de este evento de este país entonces entra en una deriva muy preocupante. Muy preocupante. Los problemas se resuelven pues trabajando en ellos. Trabajando en ellos. Y sabiendo que va a ser difícil encontrar soluciones a muchas de las cosas. Pero podemos, voy a terminar, pero para sus preguntas, pero podemos tener una referencia muy clara. Es decir, Europa tiene crisis muy parecidas a las nuestras. Y entonces la gente dice, esto lo complica, qué ilusión. Al final tengo los mismos problemas que los europeos. Porque me he pasado siglos de mi historia teniendo los problemas distintos que los europeos. Y ahora ya tengo los mismos que los europeos. Por tanto, hombre, esto es un paso adelante. Es que nosotros hemos vivido muy al margen de todo esto. Ahora Europa es una realidad muy próxima que a veces te desilusiona. Pero es una realidad de la que estamos integrados y que va a ser lo que en cierto modo nosotros mismos deseemos que se pueda construir. Esto no lo prohíbe la Constitución. Esto la Constitución no es ningún inconveniente para ello. ¿Dónde están los problemas que encuentran su origen en la Constitución? Tenemos debates alrededor de todo el tema del Poder Judicial. Que alguien me diga que el problema de la justicia, que se achaca a la justicia, tiene algo que ver con algún principio constitucional. Ni hablar. Ni uno. Por lo tanto, yo creo que tenemos una baza enorme para que este 40 aniversario, y además entendemos, lo recordemos. Lo dice exactamente las propias Cortes, que viendo el error, rectifican la ley
para que nunca jamás pueda volverse a impugnar ante el Tribunal Constitucional un texto que ya ha sido refrendado por los ciudadanos. La voz de los ciudadanos tiene que ser la última, aquí y en donde sea, es la última. O sea, puede haber un recurso de inconstitucionalidad previo, lo entiendo, pero ex post, el ciudadano no lo entiende. ¿Ustedes por qué me llaman a mí a votar? ¿Por qué me llaman a mí a votar? A partir de aquí se produce una desafección, lo que ustedes quieran, se produce un clima que lo enturbia todo. Pero hasta el año 2010, la ciudadanía del país, de Cataluña, estaba absolutamente satisfecha y cómoda con su estatuto y con su régimen autonómico. Nadie me criticó ni la Constitución ni el Estatuto de Autonomía que hicimos en el año 79. Nadie me lo criticó y lo hicimos. Nadie lo criticó. Hubo un momento determinado en que la redacción del nuevo Estatuto provoca, justificadamente o no, es igual, provoca unas impugnaciones, pero que formalmente, tal como se producen, generan un gran disgusto. En política, y a veces no únicamente en política, sino casi en todo, las cosas no son lo que son, sino lo que parece que son. Y en aquel momento lo que parecía ser no resultó agradable para los que habían hecho confianza en aquel estatuto nuevo. Esto no funcionó. Pero esto justifica las reacciones de ahora. No, en modo alguno. Yo no estoy hablando en modo alguno. Lo que digo es que no es verdad que no se estuviese satisfecho. En el año 78, 69, 80, con aquella Constitución y con aquel Estatuto, el partido que yo representaba ganaba por mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña. No debían estar no satisfechos, porque si no eran tontos, votaban con entusiasmo. Mayoría absoluta. Mayoría absolutísima. Absolutísima. Bueno, deberían estar satisfechos. Hay un momento determinado en que se produce un clic y se rompen unas cosas, y estas cosas se han ido encastillando y han generado una situación muy complicada en la actualidad. No justifico nada, explico lo que pasó, pero también respondo a su pregunta y decir, no, hasta el 2010, satisfacción, entusiasmo. Y yo quiero terminar con esto. Mucho más difícil lo tenía Adolfo Suárez que los de ahora. Mucho más difícil. Y arriesgó. Y lo hizo. No solo, con otros muchos, pero arriesgó y lo hizo. Y seguramente, como vosotros decíais, no trabajó para él, sino que trabajó para el futuro. Porque él sabía que podía ser víctima, como lo fue, de los intereses más particulares que unos y otros podían defender. Pero tenía una satisfacción. No he perjudicado al país, lo he encarrilado. A partir de aquí, si lo hacen mal, allá ellos y su responsabilidad. De verdad, yo tenía escrito, para terminar, decirles, ayúdennos entre todos, ayudémonos a explicar a la juventud de este país que el país que tienen y que no les gusta, es un país mucho mejor del que nosotros recibimos, pero muchísimo mejor, y que es injusto que generacionalmente se niegue a los mayores el éxito del cambio que en aquel momento hicimos. La transición es de todos, incluso los nacidos después de la transición.
es de todos. ¿Se imaginan que en Francia la Revolución Francesa solo la celebrasen los que vivieron la Revolución Francesa? Sería macabro. Y la celebran todos. Ya está. Es decir, ¿por qué ahora resulta de que nosotros que tenemos una transición que vale una referencia internacional, resulta de que para pedir más hemos de cargarnos lo que aquello representó? Es un error muy malo y que en cebreros no debéis permitir. Es vuestra responsabilidad.